El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 26. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 2. La temporalidad. 3. Temporalidad original y temporalidad psíquica. La reflexión. El para sí dura en forma de conciencia notética de durar, pero puedo sentir correr el tiempo y captarme a mí mismo como unidad de tiempo. En este caso, tengo conciencia de durar. Esta conciencia es estética y se parece mucho a un conocimiento, exactamente como la duración que se temporaliza bajo mi mirada está muy próxima a un objeto de conocimiento. ¿Qué relación puede existir entre la temporalidad original y esta temporalidad psíquica que encuentro desde que me capto a mí mismo, durando? Este problema nos conduce al punto a otro, pues la conciencia de duración es conciencia de una conciencia que dura. Por consiguiente, plantear la cuestión de la naturaleza y de los derechos de esta conciencia tética de duración equivale a plantear la de la naturaleza y los derechos de la reflexión. En efecto, la temporalidad aparece en la reflexión en forma de duración psíquica, y todos los procesos de duración psíquica pertenecen a la conciencia refleja. Así pues, antes de preguntarnos cómo una duración psíquica puede constituirse en objeto inmanente de reflexión, debemos tratar de responder a esta cuestión previa. ¿Cómo es posible la reflexión para un ser que no puede ser sino en pasado? La reflexión es dada por Descartes y por Husserl como un tipo de intuición privilegiada porque capta la conciencia en un acto de inmanencia presente e instantáneo. Mantendrá su certeza si el ser en el cual ha de conocerse es pasado con respecto a ella, y, como toda nuestra ontología tiene su fundamento en una experiencia reflexiva, no corre el riesgo de perder todos sus derechos, pero en realidad debe ser efectivamente el ser pasado el objeto de las conciencias reflexivas, y la propia reflexión, si es para sí, debe limitarse a una existencia y a una certeza instantáneas. No podemos decidir sobre ello sin volver sobre el fenómeno reflexivo para determinar su estructura. La reflexión es el para sí consciente de sí mismo, como el para sí es ya conciencia no tética de sí. Se acostumbra a representar la reflexión como una conciencia nueva, bruscamente aparecida, asestada sobre la conciencia refleja y en simbiosis con ella. Se reconoce ahí la vieja idea de Spinoza. Pero, aparte de que es difícil explicar el surgimiento ex nihilo de la conciencia reflexiva, resulta enteramente imposible dar cuenta de su unidad absoluta con la conciencia refleja, unidad solo merced a la cual se tornan concebibles los derechos y la certeza de la intuición reflexiva. No podríamos, en efecto, definir aquí el ese de lo reflexionado como un percipi, puesto que, precisamente, su ser es tal que no necesita ser percibido para existir, y su relación primera con la reflexión no puede ser la relación unitaria de una representación con un sujeto pensante. Si el existente conocido debe tener la misma dignidad de ser que el existente cognoscente, la relación entre ambos existentes debe describirse, en suma, en la perspectiva del realismo ingenuo. Pero precisamente encontraremos entonces la dificultad máxima del realismo. ¿Cómo dos todos independientes aislados y provistos de esa suficiencia de ser que los alemanes llaman Selbstständiger puede mantener relaciones entre sí, y particularmente ese tipo de relaciones internas a las que se denomina conocimiento? El aislamiento del para sí ratifica el fracaso del en sí, que no ha podido ser su propio fundamento. La reflexión sigue siendo una posibilidad permanente del para sí como tentativa de recuperación de ser. Por la reflexión, el para sí que se pierde fuera de sí intenta interiorizarse en su ser. Es un segundo esfuerzo para fundarse. Se trata, para él, de ser para sí mismo lo que él es. En efecto, si la cuasi dualidad reflejo-reflejante fuera reunida en una totalidad por un testigo idéntico a ella misma,
ella sería a sus propios ojos lo que es. Se trata, en suma, de superar al ser que huye de sí, siendo lo que es en el modo de no serlo, que transcurre siendo su propio transcurrir y que huye de entre sus propios dedos, para hacer de él un algo dado, que por fin sea lo que es. Se trata de reunir en la unidad de una mirada esa totalidad inconclusa que no es inconclusa sino porque ella es para sí misma su propia inconclusión, de escapar de la esfera de la perpetua remisión que ha de ser para sí misma remisión, y precisamente porque se han reunido así las mallas de esa remisión, hacerla ser como remisión vista, es decir, como remisión que es lo que es. Pero al mismo tiempo es preciso que ese ser que se recupera y se funda como dado, es decir, que se confiere la contingencia del ser para salvarla fundándola, sea él mismo lo que recupera y funda, lo que él salva de la dispersión extática. La motivación de la reflexión consiste en una doble tentativa simultánea de objetivación y de interiorización. Ser para sí mismo como el objeto en sí, en la unidad absoluta de la interiorización. He aquí lo que el ser reflexivo ha de ser. Este esfuerzo por ser para sí mismo su propio fundamento, por recobrar y dominar su propia huida en interioridad, por ser finalmente esa huida, en vez de temporalizarla como huida que huye de sí misma, debe terminar en un fracaso. Y este fracaso precisamente es la reflexión. En efecto, ese ser que se pierde es el mismo quien ha de recuperarlo, y debe ser esa recuperación en el modo de ser que es el suyo, es decir, en el modo del para sí, y por ende de la huida. En tanto que para sí, el para sí intentará ser lo que es, o si se prefiere, será para sí lo que él es para sí. De este modo, la reflexión o tentativa de recobrar el para sí por reversión sobre sí, culmina en la aparición del para sí para el para sí. El ser que quiere fundar en el ser no es el mismo fundamento, sino de su propia nada. El conjunto sigue siendo, pues, en sí nihilizado, y al mismo tiempo, reversión del ser sobre sí no puede sino hacer aparecer una distancia entre lo que se revierte sobre sí y aquello sobre lo que se opera esa reversión. Esta reversión sobre sí es arrancamiento de sí para revertirse, y la reversión sobre sí hace aparecer la nada reflexiva, pues la necesidad de estructura del para sí exige que no pueda ser recuperado en su ser sino por el que exista en forma de para sí. De este modo, el ser que opera la recuperación debe constituirse en el modo del para sí, y el ser que ha de ser recuperado debe existir como para sí. Y estos dos seres deben ser el mismo ser, pero precisamente en tanto que se recupera, hace existir entre sí mismo, para sí mismo, en la unidad del ser, una distancia absoluta. Este fenómeno de reflexión es una posibilidad permanente del para sí, porque la esisparidad reflexiva está en potencia en el para sí reflexionado. Basta, en efecto, que el para sí reflejante se ponga para sí como testigo de reflejo, y que el para sí reflejo se ponga para sí como reflejo de ese reflejante. Así, la reflexión, como esfuerzo de recuperación de un para sí por un para sí, que es él mismo en el modo de no serlo, es un estadio de nihilización intermediario entre la existencia del para sí puro y simple y la existencia para otro como acto de recuperación de un para sí por un para sí que él no es en el modo de no serlo. La reflexión así descrita puede ser limitada en su alcance y sus derechos por el hecho de que el para sí se temporaliza. No lo creemos. Conviene distinguir dos especies de reflexión. Si queremos captar el fenómeno reflexivo en sus relaciones con la temporalidad, la reflexión puede ser pura o impura. La reflexión pura, siempre presencia del para sí reflexivo al para sí reflexionado, es a la vez la forma originaria de la reflexión y su forma ideal, aquella sobre el fundamento de la cual aparece la reflexión impura,
y también aquella que jamás es previamente dada, aquella que es menester alcanzar por una especie de catarsis. La reflexión impura o cómplice, de la que hablaremos más adelante, implica la reflexión pura, pero la trasciende porque lleva más lejos sus pretensiones. ¿Cuáles son los títulos y los derechos de la reflexión pura a la evidencia? Evidentemente, consisten en que lo reflexivo es lo reflexionado. Si salimos de esto, no tendremos medio alguno de legitimar la reflexión. Pero lo reflexivo es lo reflexionado en plena inmanencia, aunque en la forma del no ser en sí. Esto lo muestra a las claras el hecho de que lo reflexionado no es enteramente objeto, sino cuasi objeto para la reflexión. En efecto, la conciencia refleja no se entrega aún como un afuera de la reflexión, como un afuera a la reflexión, es decir, como un ser sobre el cual sería posible adoptar un punto de vista, con respecto al cual se pudiera tomar distancia, aumentar o disminuir la distancia que lo separa. Para que la conciencia refleja sea vista desde afuera y para que la reflexión pueda orientarse con respecto a ella, sería menester que lo reflexivo no fuera lo reflexionado, en el modo de no ser lo que no es. Esta disparidad no será realizada sino en la existencia para otro. La reflexión es un conocimiento, no cabe duda. Está provista de un carácter posicional. Afirma, a la conciencia refleja. Pero toda afirmación, como veremos pronto, está condicionada por una negación. Afirmar este objeto es negar de forma simultánea que yo sea este objeto. Conocer es hacerse otro. Y precisamente lo reflexivo no puede hacerse enteramente algo distinto de lo reflexionado, ya que él es para ser lo reflexionado. Su afirmación queda parada en el camino, porque su negación no se realiza enteramente. Así pues, lo reflexivo no se desprende enteramente de lo reflexionado y no puede abarcarlo desde un punto de vista. Su conocimiento es totalitario. Su conocimiento es totalitario. Es una intuición fulgurante y sin relieve, sin punto de partida ni de llegada. Todo es dado a la vez en una suerte de proximidad absoluta. Lo que llamamos comúnmente conocer supone relieves, planos, un orden, una jerarquía. Aún las esencias matemáticas se nos descubren con una orientación con respecto a otras verdades, a ciertas consecuencias. No se develan jamás con todas sus características a la vez. Pero la reflexión que nos entrega lo reflexionado, no como algo dado, sino como el ser que hemos de ser, en una distinción sin punto de vista, es un conocimiento desbordado por sí mismo y sin explicación. A la vez, es un conocimiento jamás sorprendido por sí mismo. No nos enseña nada, simplemente pone. En el conocimiento de un objeto trascendente hay, en efecto, develamiento del objeto, y el objeto develado puede decepcionarnos o asombrarnos, pero en el develamiento reflexivo hay posición de un ser que era ya develamiento en su ser. La reflexión se limita a hacer existir para sí ese develamiento. El ser develado no se revela como algo dado, sino con el carácter de un ya develado. La reflexión es reconocimiento más bien que conocimiento. Implica una comprensión prereflexiva de lo que ella quiere recuperar, como motivación original de la recuperación. Pero si lo reflexivo es lo reflexionado, si esta unidad de ser funda y limita los derechos de la reflexión, conviene añadir que lo reflexionado mismo es su pasado y su porvenir. No cabe duda, pues, de que lo reflexivo, aunque perpetuamente rebasado por la totalidad de lo reflexionado, que él es en el modo de no serlo, extiende sus derechos de apodicticidad a esa totalidad misma que él es. Así, la conquista reflexiva de Descartes, el cogito, no debe ser limitada al instante infinitesimal. Esto mismo podía concluirse, por otra parte, partiendo del hecho de que el pensamiento es un acto que compromete al pasado y se hace trazar un primer esbozo por el porvenir. Dudo, por lo tanto, dice Descartes. Dudo, por lo tanto soy, dice Descartes. Pero, ¿qué quedaría de la duda metódica
si se la pudiera limitar al instante. Una suspensión de juicio quizá. Pero una suspensión de juicio no es una duda, no es sino una estructura necesaria para la duda. Para que haya duda, es menester que esa suspensión sea motivada por la insuficiencia de las razones para afirmar o negar lo que remite al pasado, y que deliberadamente sea mantenida hasta la intervención de elementos nuevos, lo que es ya proyecto del porvenir. La duda aparece sobre el fondo de una comprensión preontológica del conocer y de exigencias concernientes a la verdad. Es comprensión, y esas exigencias que confieren a la duda toda su significación comprometen la totalidad de la realidad humana y su ser en el mundo. Es decir, suponen la existencia de un objeto de conocimiento y de duda, de una permanencia trascendente en el tiempo universal. Así pues, la duda es una conducta ligada, una conducta que representa uno de los modos en el mundo de la realidad humana. Descubrirse dudando es ya ponerse delante de sí mismo en el futuro que oculta el objetivo, la cesación y la significación de esa duda. Estar a la saga de sí, en el pasado que oculta las motivaciones constituyentes de la duda y sus fases, y estar fuera de sí en el mundo, como presencia ante el objeto del que se duda. Las mismas observaciones se aplicarían a cualquier comprobación reflexiva. Leo, sueño, percibo, actúo. Esas observaciones o bien deberán conducirnos a negar evidencia apodíctica a la reflexión, y entonces el conocimiento originario que tengo de mí se desmorona en lo probable, y mi existencia misma no es sino una probabilidad, pues mi ser en el instante no es un ser. O bien deberán extenderse los derechos de la reflexión a la totalidad humana, es decir, al pasado, al porvenir, a la presencia, al objeto. Y, si hemos visto con justeza, la reflexión es el para sí que trata de recuperarse a sí mismo como totalidad en perpetua irrealización. Es la afirmación del develamiento del ser que es para sí mismo su propio develamiento. Como el para sí se temporaliza, resulta de ello, 1. Que la reflexión, como modo de ser del para sí, debe ser como temporalización, y que ella misma es su pasado y su porvenir. 2. Que por naturaleza extiende sus derechos y su certeza hasta las posibilidades del yo soy y hasta el pasado que yo era. Lo reflexivo no es captación de algo reflexionado instantáneamente, ni tampoco es él mismo instantaneidad. Ello no significa que lo reflexivo conozca con su futuro el futuro de lo reflexionado, o con su pasado el pasado de la conciencia por conocer. Al contrario, lo reflexivo y lo reflexionado se distinguen en la unidad de su ser por el futuro y el pasado. El futuro de lo reflexivo, en efecto, es el conjunto de las posibilidades propias que lo reflexivo ha de ser como reflexivo, en tanto que tal no podría implicar una conciencia del futuro reflexionado. Las mismas observaciones valdrían para el pasado reflexivo, aun cuando éste se funde, finalmente, en el pasado del para sí originario. Pero la reflexión, si toma su significación de su porvenir, de su pasado, está ya, en tanto que presencia que huye a una huida, extáticamente todo a lo largo de esta huida. Dicho de otro modo, el para sí que se hace existir en el modo del desdoblamiento reflexivo, en tanto que para sí toma su sentido de sus posibilidades y de su porvenir. En este sentido, la reflexión es un fenómeno diaspórico, pero en tanto que presencia en sí, es presencia presente a todas sus dimensiones extáticas. Falta explicar, se dirá, por qué esa reflexión que se pretende apodíctica puede cometer tantos errores acerca precisamente de ese pasado que usted le otorga derecho a conocer. Respondo que no comete error alguno, en la medida exacta en que capta el pasado como aquello que infesta el presente en forma no temática. Cuando digo, leo, dudo, espero, etc., ya lo hemos mostrado, desbordo con mucho mi presente hacia el pasado, y en ninguno de estos casos puedo engañarme. La apodicticidad de la reflexión no admite dudas, en la medida en que capta el pasado exactamente como es, para la conciencia refleja que ha de serlo.
Si por otra parte puedo cometer muchos errores al recordar, en el modo reflexivo, mis sentimientos o ideas pasados, ello se debe a que estoy entonces en el plano de la memoria. En ese momento no soy ya mi pasado, sino que lo tematizo. No estamos ya entonces en el acto reflexivo. Así, la reflexión es conciencia de las tres dimensiones extáticas, es conciencia no tética de fluir y conciencia tética de duración. Para ella, el pasado y el presente de lo reflexionado se ponen a existir como cuasi afueras, en el sentido de que no son retenidos solamente en la unidad de un para sí que los agota en su ser, habiendo de serlo, sino también para un para sí que está separado de ellos por una nada, para un para sí que, aunque existente con ellos en la unidad de un ser, no ha de ser el ser de ellos por ella también. El fluir tiende a ser como un afuera esbozado en la inmanencia, pero la reflexión pura no descubre aún la temporalidad, sino en su no sustancialidad originaria, en su rechazo de ser en sí. Descubre las posibilidades en tanto que posibles, aligeradas por la libertad del para sí. Devela el presente como trascendente, y si el pasado le aparece como en sí, es, al menos, sobre el fundamento de la presencia. Por último, descubre el para sí en su totalidad descubre el para sí en su totalidad destotalizada, en tanto que esa individualidad incomparable que es ella misma en el modo de haber de serlo, lo descubre como lo reflexionado por excelencia, el ser que no es nunca sino como sí mismo, y que es siempre ese sí mismo a distancia de sí, en el porvenir, en el pasado, en el mundo. La reflexión, pues, capta la temporalidad en tanto que ésta se revela como el modo de ser único e incomparable de una ipseidad, es decir, como historicidad. Pero la duración psicológica que conocemos y de la que hacemos uso cotidiano, en tanto que sucesión de formas temporales organizadas, está en los antípodas de la historicidad. Es, en efecto, el tejido concreto de unidades psíquicas de fluencia. Esta alegría, por ejemplo, es una forma organizada que aparece después de una tristeza, y antes hubo aquella humillación que sufrí ayer. Las relaciones de antes y después se establecen comúnmente entre estas unidades de fluencia, cualidades, estados, actos, y estas unidades pueden hasta servir para datar. Así, la conciencia reflexiva del hombre en el mundo se encuentra en su existencia cotidiana frente a objetos psíquicos, que son lo que son, que aparecen en la trama continua de nuestra temporalidad como diseños y motivos en su tapiz, que se suceden a la manera de las cosas del mundo en el tiempo universal, es decir, reemplazándose mutuamente sin mantener entre sí otras relaciones que las puramente externas de sucesión. Se habla de una alegría que tengo o que he tenido. Se dice que es mi alegría, como si yo fuera su todo y ella se destacara en mí, como los modos finitos de Spinoza se destacó sobre el fondo del atributo. Hasta se dice que experimento esta alegría, como si viniera a imprimirse a la manera de un sello sobre el tejido de mí, o mejor aún, como si la presencia en mí temporalización de esos sentimientos, ideas o estados fuera una suerte de visitación. No podríamos llamar ilusión a esta duración psíquica constituida por el fluir concreto de organizaciones autónomas, es decir, en suma, por la sucesión de hechos psíquicos, de hechos de conciencia. Su realidad, en efecto, constituye el objeto de la psicología. Prácticamente, las relaciones concretas entre los hombres, reivindicaciones, celos, rencores, sugestiones, luchas, ardides, se establecen en el nivel del hecho psíquico. Empero, no es concebible que esas cualidades, esos estados y esos actos que se historializa en su surgimiento del para sí reflexivo sea el mismo. Su unidad de ser se desmoronaría en multiplicidad de existentes exteriores los unos a los otros. El problema ontológico de la temporalidad reaparecería,
y esta vez nos veríamos privados de los medios para resolverlo, pues, si es posible para el para ser su propio pasado, sería absurdo exigir a mi alegría que fuera la tristeza que la ha precedido, aún en el modo del no ser. Los psicólogos dan una representación degradada de esta existencia extática cuando afirman que los hechos psíquicos son relativos unos a otros y que el trueno oído después de un largo silencio es captado como trueno después de un largo silencio. Está muy bien, pero de este modo les queda vedado explicar esta relatividad en la sucesión, pues se le ha quitado todo fundamento ontológico. En realidad, si se capta el para sí en su historicidad, la duración psíquica se desvanece, los estados, las cualidades y los actos desaparecen para dejar lugar al para sí en tanto que tal, que no es sino como la individualidad única de la cual es indivisible el proceso de historialización. Él es quien fluye, quien se invoca desde el fondo del porvenir, quien se carga con el pasado que era. Él es quien historializa su ipseidad, y sabemos que es, en el modo primario o irreflexivo, conciencia del mundo y no de sí. De este modo, las cualidades o los estados no pueden ser seres en su ser, en el sentido en que la unidad de fluencia, alegría, sería contenido o hecho de conciencia. No existen de él sino coloraciones internas no posicionales, que no son más que él mismo, en tanto que él es para sí y que no pueden ser captadas fuera de él. Henos, pues, en presencia de dos temporalidades, la temporalidad originaria, cuya temporalización somos nosotros, y la temporalidad psíquica, que aparece a la vez como incompatible con el modo de ser de nuestro ser y como una realidad intersubjetiva, objeto de ciencia, objetivo de las acciones humanas, en el sentido, por ejemplo, en que hago de todo para hacerme amar, por Annie, para inspirarle amor por mí. Temporalidad psíquica, esta evidentemente derivada, no puede proceder directamente de la temporalidad originaria. Esta no constituye nada más que a sí misma. En cuanto a la temporalidad psíquica, es incapaz de constituirse, pues no es sino un orden sucesivo de hechos. Por otra parte, la temporalidad psíquica no podría aparecer al para sí irreflexivo, que es pura presencia extática del mundo. Se devela a la reflexión, y la reflexión debe constituirla para sí. ¿Cómo podría hacerlo la reflexión si es puro y simple descubrimiento la historicidad que ella es? Aquí es menester distinguir la reflexión pura de la reflexión impura o constituyente, pues la reflexión impura es la que constituye la sucesión de hechos psíquicos o psique, y lo que se da primeramente en la vida cotidiana es la reflexión impura o constituyente, aunque incluye en sí la reflexión pura como su estructura original. Pero ésta no puede ser alcanzada sino a raíz de una modificación que ella opera sobre sí misma y que se da en forma de catarsis. No es este el lugar de describir la motivación y la estructura de esta catarsis. Lo que nos importa es la descripción de la reflexión impura en tanto que es constitución y develamiento de la temporalidad psíquica. La reflexión, como hemos visto, es un tipo de ser en que el para sí es ser para sí mismo lo que es. La reflexión no es, pues, un surgimiento caprichoso en la pura indiferencia de ser, sino que se produce en la perspectiva de un para. Hemos visto, en efecto, que el para sí es el ser que, en su ser, es fundamento de un para. La significación de la reflexión es, pues, su ser para. En particular, lo reflexivo es lo reflexionado que se nihiliza a sí mismo para recuperarse. En este sentido, lo reflexivo, en tanto que ha de ser lo reflexionado, escapa al para sí que él es, como reflexivo en forma de haber de serlo. Pero, si hubiera de ser, solamente para hacerlo reflexivo, escaparía al para sí para volver a encontrarlo. En todas partes y de cualquier manera que se afecte, el para sí está condenado a ser para sí. Esto es, en efecto, lo que descubre la reflexión pura.
Pero la reflexión impura, que es el movimiento reflexivo primero y espontáneo, pero no originario, es para hacerlo reflexionado como en sí. Su motivación está en ella misma, en un doble movimiento que hemos descrito de interiorización y de objetivación. Captar lo reflexionado como en sí para hacerse ser este en sí que es captado. La reflexión impura no es, pues, captación de lo reflexionado como tal, sino en un circuito de ipseidad, donde se mantiene en relación inmediata con un en sí, que ella ha de ser. Pero, por otra parte, este en sí, que ella ha de ser, es lo reflexionado en tanto que lo reflexivo intenta aprenderlo como siendo en sí. Esto significa que existen tres formas en la reflexión impura: lo reflexivo, lo reflexionado y un en sí, que lo reflexivo ha de ser en tanto que este en sí será lo reflexionado, y que no es sino el para del fenómeno reflexivo. Este en sí está preesbozado detrás de lo reflexionado para sí, por una reflexión que atraviesa lo reflexionado para tomarlo y fundarlo. Es como la proyección en el en sí de lo reflexionado, para sí, en tanto que significación. Su ser no consiste en ser, sino en ser sido, como la nada. Es lo reflexionado en tanto que objeto puro para lo reflexivo. Desde que la reflexión adopta un punto de vista sobre lo reflexivo, desde que sale de esa intuición fulgurante y sin relieve en que lo reflexionado se da a lo reflexivo, sin un punto de vista, desde que se pone como en sí todo lo reflexionado y determina lo que éste es, la reflexión hace aparecer un en sí susceptible de ser determinado, cualificado, detrás de lo reflexionado. Este en sí, trascendente, o sombra proyectada de lo reflexionado en el ser, es lo que lo reflexivo ha de ser, en tanto que él es lo que lo reflexionado es. No se confunde en modo alguno con el valor de lo reflexionado. El valor que da a la reflexión en la intuición totalitaria e indiferenciada que infesta lo reflexivo como ausencia no tética para tu conciencia reflexiva, en tanto que ésta es conciencia no posicional de sí. Es el objeto necesario de toda reflexión. Para que surja, basta que la reflexión encare lo reflexionado como objeto. La decisión misma por la cual la reflexión se determina a considerar lo reflexionado como objeto hace aparecer al en sí como objetivación trascendente de lo reflexionado, y el acto por el cual la reflexión se determina a tomar lo reflexionado como objeto es, en sí mismo, 1. Posición de lo reflexivo como no siendo lo reflexivo. 2. Adopción de un punto de vista con respecto a lo reflexionado. En realidad, por otra parte, estos dos momentos son uno, puesto que la negación concreta que lo reflexivo se hace ser con respecto a lo reflexionado se manifiesta precisamente en y por el hecho de adoptar un punto de vista. El acto objetivante está, como se ve, en la estricta prolongación del desdoblamiento reflexivo, ya que este desdoblamiento se realiza por profundización de la nada que separa al reflexionado del reflejante. La objetivación toma de nuevo el movimiento reflexivo como no siendo lo reflexionado para que lo reflexionado aparezca como objeto para lo reflexivo. Solo que esta reflexión es de mala fe, pues si parece cortar el nexo que une lo reflexionado a lo reflexivo, si parece declarar que lo reflexivo no es lo reflexionado en el modo de no ser lo que no se es, mientras que en el surgimiento reflexivo originario, lo reflexivo no es lo reflexionado en el modo de no ser lo que se es. Lo hace para tomar de nuevo enseguida la afirmación de identidad y afirmar de este en sí que yo lo soy. En una palabra, la reflexión es de mala fe en tanto que se constituye como revelación del objeto que yo me soy. Pero, en segundo lugar, esta nihilización más radical no es un acaecimiento real y metafísico. El acaecimiento real, el tercer proceso de nihilización, es el para otro. La reflexión impura es un esfuerzo abortado del para sí
para ser otro permaneciendo sí mismo. El objeto trascendente que ha aparecido detrás del para sí reflexionado es el único ser del cual lo reflexivo puede, en ese sentido, decir que él no lo es, pero es una sombra de ser. Es sido, y lo reflexivo ha de serlo para no serlo. Esta sombra de ser, correlato necesario y constante de la reflexión impura, es lo que el psicólogo estudia con el nombre de hecho psíquico. El hecho psíquico es, pues, la sombra de lo reflexionado, en tanto que lo reflexivo ha de serlo extáticamente en el modo de no serlo, en el modo del no serlo. Así, la reflexión es impura cuando se da como intuición del para sí en sí. Lo que se le devela no es la historicidad temporal y no sustancial de lo reflexionado, es, allende este reflexionado, la sustancialidad misma de formas organizadas de fluencia. La unidad de estos seres virtuales se llama la vida psíquica o psique, en sí virtual y trascendente que subtiende a la temporalización del para sí. La reflexión pura no es nunca sino un cuasi conocimiento. Sólo de la psique puede haber conocimiento reflexivo. Se encontrarán, naturalmente, en cada objeto psíquico los caracteres de lo reflexionado real, pero degradados a en sí. Una breve descripción a priori de la psique nos permitirá darnos cuenta de ello. 1. Por psique entendemos el ego, sus estados, sus cualidades y sus actos. El ego, bajo la doble forma gramatical del yo y del mí, representa a nuestra persona, en tanto que unidad psíquica trascendente. La hemos descrito en otra parte. En tanto que ego, somos sujetos de hecho y sujetos de derecho, activos y pasivos, agentes voluntarios, objetos posibles de un juicio de valor o de responsabilidad. Las cualidades del ego representan el conjunto de las virtualidades, latencias, potencias que constituyen nuestro carácter y nuestros hábitos, en el sentido griego de el ti. El ser irritable, trabajador, celoso, ambicioso, sensual, etc., son cualidades, pero han de reconocerse también cualidades de otra especie, que tienen por origen nuestra historia, y a las que llamaremos mitos. Puedo estar envejecido, cansado, amargado, disminuido, en progreso. Puedo aparecer ante mí mismo como habiendo adquirido seguridad a raíz de un éxito, o al contrario, como habiendo contraído poco a poco gustos y hábitos, una sexualidad de enfermo, a raíz de una larga enfermedad. Los estados se dan en oposición a las cualidades, que existen en potencia como existentes en acto. El odio, el amor, los celos son estados. Una enfermedad, en tanto que es captada por el enfermo como una realidad psicofisiológica, es un estado. Del mismo modo, muchas características que se adhieren a mi persona desde el exterior pueden, en tanto que las vivo, convertirse en estados. La ausencia con respecto a determinada persona, el exilio, el deshonor, el triunfo son estados. Se ve ya lo que distingue a la cualidad del estado. Después de mi cólera de ayer, mi irritabilidad sobrevive como una simple disposición latente a encolerizarme. Por el contrario, después de la acción de Pedro y del resentimiento que me ha producido, mi odio sobrevive como una realidad actual, aunque mi pensamiento esté en este momento ocupado en otro objeto. La cualidad, además, es una disposición de ánimo innata o adquirida que contribuye a cualificar mi persona. El estado, al contrario, es mucho más accidental y contingente. Es algo que me ocurre. Existe, empero, intermediarios entre los estados y las cualidades. Por ejemplo, el odio de Pozo di Borgo hacia Napoleón, aún existiendo en realidad y representando una relación afectiva contingente entre Pozo y Napoleón I, era constitutivo de la persona Pozo. Por actos ha de entenderse toda actividad sintética de la persona. Por actos ha de entenderse toda actividad sintética de la persona. Es la disposición de medios en vista de fines, no en tanto que el para sí es sus propias posibilidades, sino en tanto que el acto representa una síntesis psíquica trascendente que él debe vivir.
Por ejemplo, el entrenamiento del boxeador es un acto, porque desborda y sostiene el para sí, que, por otra parte, se realiza en y por ese entrenamiento. Lo mismo ocurre con la investigación del científico, con el trabajo del artista, con la campaña electoral del político. En todos estos casos, el acto como ser psíquico representa una existencia trascendente y la faz objetiva de la relación entre el para sí y el mundo. 2. Lo psíquico se da únicamente a una categoría especial de actos cognoscitivos, los actos del para sí reflexivo. En el plano irreflexivo, en efecto, el para sí es sus propias posibilidades en el modo no tético, y como mis posibilidades son presencias posibles al mundo allende el estado dado del mundo, lo que se revela tética, pero no temáticamente a través de ellas, es un estado del mundo sintéticamente vinculado con el estado dado. En consecuencia, las modificaciones que se han de aportar al mundo se dan téticamente en las cosas presentes como potencialidades objetivas que han de realizarse tomando nuestro cuerpo como instrumento de su realización. Así, el hombre encolerizado ve en el rostro de su interlocutor la cualidad objetiva de invitar al puñetazo. De allí, expresiones como cara que atrae las bofetadas, etc. Nuestro cuerpo aparece allí solo como un medium en trance. Por medio de él ha de realizarse cierta potencialidad de las cosas, bebida que ha de beberse, socorro que ha de prestarse, bestia dañina que debe ser abatida, etc. La reflexión que surge a raíz de ello capta la relación ontológica entre el para sí, entre el para sí y sus posibles, pero en tanto que objeto. Así surge el acto, como objeto virtual de la conciencia reflexiva. Me es, pues, imposible tener al mismo tiempo y en el mismo plano conciencia de Pedro y de mi amistad hacia él. Estas dos existencias están siempre separadas por un espesor de para sí, y este para sí es además una realidad escondida. En el caso de la conciencia no reflexiva es, pero no téticamente, y se borra ante el objeto del mundo y sus potencialidades. En el caso del surgimiento reflexivo, ese para sí es trascendido hacia el objeto virtual que lo reflexivo ha de ser. Solo una conciencia reflexiva pura puede descubrir el para sí reflexivo en su realidad. Llamamos psique a la totalidad organizada de esos existentes que constituyen un cortejo permanente de la reflexión impura y que son objeto natural de las investigaciones psicológicas. 3. Los objetos, aunque virtuales, no son abstractos, no son enfocados en el vacío por lo reflexivo, sino que se dan como el en sí concreto que lo reflexivo ha de ser allende, lo reflexionado. Llamaremos evidencia la presencia inmediata y en persona del odio, del exilio, de la duda metódica al para sí reflexivo. Basta para convencerse de que esta presencia existe, recordar los casos de nuestra experiencia personal en que hemos intentado rememorar un amor muerto, una cierta atmósfera intelectual que hemos vivido otrora. En estos diferentes casos teníamos neta conciencia de apuntar en vacío a esos diversos objetos. Podíamos formarnos de ellos conceptos particulares, intentar una descripción literaria, pero sabíamos que no estaban allí. Análogamente, hay periodos de intermitencia para un orden viviente, durante los cuales sabemos que amamos, pero no lo sentimos. Estas intermitencias del corazón han sido muy bien descritas por Proust. En cambio, es posible captar de lleno un amor y contemplarlo, pero para ello es menester un modo de ser particular del para sí reflejo. Puedo captar mi amistad hacia Pedro a través de mi simpatía del momento, convertida en lo reflexionado de una conciencia reflexiva. En una palabra, no hay otro medio de presentificar esas cualidades, estados o actos que aprenderlos a través de una conciencia refleja, de la cual son la sombra proyectada y la objetivación en sí.
Pero esta posibilidad de presentificar un amor prueba, mejor que ningún otro argumento, la trascendencia de lo psíquico. Cuando descubro bruscamente, cuando veo mi amor, capto a la vez que está ante la conciencia. Puedo adoptar sobre él puntos de vista, puedo juzgarlo, no estoy comprometido en él como lo reflexivo en lo reflexionado. Por este mismo hecho, lo aprendo como no siendo del para sí. Es infinitamente más denso, más opaco, más consistente que esa transparencia absoluta. Por eso, la evidencia con la cual lo psíquico se da a la intuición de la reflexión impura no es apodíctica. Hay, en efecto, un desnivel entre el futuro del para sí reflexionado, constantemente roído y ligado por mi libertad, y el futuro denso y amenazados de mi amor, que le da precisamente su sentido de amor. En efecto, si yo no captara en el objeto psíquico su futuro de amor como algo mantenido, ¿sería aún un amor? ¿No caería en el nivel del capricho? Y el propio capricho, ¿acaso no compromete el porvenir en la medida en que se da como habiendo de permanecer como capricho y no mudarse jamás en amor? Así, el futuro, siempre nihilizado del para sí, impide toda determinación en sí del para sí, como para sí que ama o que odia. Y la sombra proyectada del para sí reflexionado posee, naturalmente, un futuro degradado en sí, que forma cuerpo con ella determinando su sentido. Pero, en correlación con la nihilización continua de futuros reflexionados, el conjunto psíquico organizado con su futuro sigue siendo sólo probable, y no ha de entenderse por ello una cualidad externa que provendría de una relación con mi conocimiento, y podría transformarse eventualmente en certeza, sino una característica ontológica. 4. El objeto psíquico, al ser la sombra proyectada del para sí reflexionado, posee, en forma degradada, los caracteres de la conciencia. En particular, aparece como una totalidad conclusa y probable, allí donde el para sí hace existir en la unidad diaspórica de una totalidad destotalizada. Esto, aprendido a través de las tres dimensiones extáticas de la temporalidad, significa que lo psíquico aparece como constituido por la síntesis de un pasado, de un presente y de un porvenir. Un amor, una empresa, son la unidad organizada de esas tres dimensiones. No basta decir, en efecto, que un amor tiene un porvenir, como si el futuro fuese exterior al objeto al que caracteriza, sino que el porvenir es parte integrante de la forma organizada de fluencia amor, pues lo que da al amor su sentido de amor es su ser en el futuro. Pero, por el hecho de que lo psíquico es en sí, su presente no podría ser fuga, ni su porvenir debilidad pura. Hay, en estas formas de fluencia, una prioridad esencial del pasado, que es lo que el para sí era y que supone ya la transformación del para sí en sí. Lo reflexivo proyecta lo psíquico dotado de las tres dimensiones temporales, pero constituye esas tres dimensiones únicamente con lo que lo reflexionado era. El futuro es ya. Si no, ¿cómo sería amor mi amor? Solo que no es dado aún. Es un ahora que no está aún develado. Pierde, pues, su carácter de posibilidad que he de ser. Mi amor, mi alegría, no han de ser su futuro. Lo son en la tranquila indiferencia de la yuxtaposición. Como esta estilográfica es aquí pluma y allá capuchón. El presente, de modo análogo, es captado en su cualidad real de ser ahí, solo que este ser ahí es constituido como habiendo sido ahí. El presente está ya constituido íntegramente y armado de arriba a abajo. Es una hora que el instante trae y se lleva como un traje de perfección. Es un naipe que sale del juego y vuelve a él. El tránsito de una hora del futuro al presente y del presente al pasado no le hace sufrir modificación alguna, pues de todos modos, futuro o no, es pasado ya. Esto lo ponen de manifiesto claramente los psicólogos cuando ingenuamente recurren al inconsciente para distinguir los tres ahoras de lo psíquico.
Se llamará presente, en efecto, el ahora que está presente a la conciencia. Aquellos que han pasado al futuro tienen exactamente los mismos caracteres, pero esperan en los limbos del inconsciente y puestos a considerarlos en este medio indiferenciado, nos sería posible discernir en ellos el pasado del futuro. Un recuerdo que sobrevive en lo inconsciente es un ahora, pasado, y a la vez, en tanto que espera ser evocado, un ahora futuro. Así, la forma psíquica no es algo a hacer, está ya hecha, está ya toda íntegra, pasada y futura, en el modo del Asiab. No se trata ya, para los ahoras que la componen, sino de sufrir uno a otro antes de retornar al pasado, el bautismo de la conciencia. Resulta que todo esto, que en la forma psíquica coexisten dos modalidades contradictorias, ya que ella está ya hecha y aparece en la unidad como ser en sí de ser un organismo, y a la vez no puede existir sino por una sucesión de ahoras que tienden cada uno a aislarse en sí. Esta alegría, por ejemplo, pasa de un instante al otro, su futuro existe ya como objetivo de su desarrollo, no como lo que ha de ser, sino como lo que ella ha sido ya en el porvenir. En efecto, la cohesión íntima de lo psíquico no es sino la unidad ser del para sí, hipostasiada en el en sí. Un odio no tiene partes, no es una suma de conductas y de conciencias, sino que se da a través de las conductas y las conciencias como la unidad temporal sin partes de las apariciones de las mismas. Sólo la unidad de ser del para sí se explica por el carácter extático de su ser. Ha de ser en plena espontaneidad lo que será. Lo psíquico, por el contrario, es sido. Esto significa que es incapaz de determinarse por sí a la existencia. Está sostenido frente a lo reflexivo por una suerte de inercia, y los psicólogos han insistido con frecuencia en su carácter patológico. En este sentido, Descartes puede hablar de las pasiones del alma. Esta inercia hace que lo psíquico, aunque no está en el mismo plano de ser que los existentes del mundo, pueda ser aprendido como en relación con esos existentes. Un amor es dado como provocado por el objeto que se ama. Por consiguiente, la cohesión total de la forma psíquica se ve ininteligible, ya que no ha de ser esa cohesión, ya que ella no es su propia síntesis, ya que su unidad tiene el carácter de algo dado. En la medida en que un odio es una sucesión dada de ahoras ya hechos, nos encontramos en él el germen de una divisibilidad al infinito. Empero, esa divisibilidad está enmascarada, negada, en tanto que lo psíquico es la objetivación de la unidad ontológica del para sí. De allí una especie de cohesión mágica entre los ahoras sucesivos del odio, que no se dan como partes, sino para negar enseguida su mutua exterioridad. La teoría de Bergson sobre la conciencia, que dura y que es multiplicidad de interpenetración, pone a la luz esa ambigüedad. Lo que Bergson alcanza aquí es lo psíquico, no la conciencia concebida como para sí. En efecto, ¿qué significa interpenetración? No la ausencia de derecho de toda divisibilidad. En efecto, para que haya interpenetración, es menester que haya partes que se interpenetren, solo que esas partes, que de derecho deberían recaer en su aislamiento, se deslizan las unas en las otras por una cohesión mágica y totalmente inexplicada, y esa fusión total desafía ahora todo análisis. Bergson no piensa en absoluto en fundar sobre una estructura absoluta del para sí esa propiedad de lo psíquico. La comprueba como algo dado, una simple intuición. Le revela que lo psíquico es una multiplicidad interiorizada, lo que acentúa aún más su carácter de inercia, de datum pasivo. Es que existe sin ser para una conciencia tética o no, ya que en la actitud natural el hombre desconoce enteramente el ser sin conciencia de ser, y le es preciso recurrir a la intuición para así captar cuando un objeto del mundo puede existir sin ser visto y develarse después. Hemos forjado los instrumentos necesarios para descubrirlo.
Los caracteres de la duración psíquica son para Bergson un puro hecho contingente de la experiencia. Son así porque así se los encuentra, y esto es todo. Así, la temporalidad psíquica es un datum inerte, harto próximo a la duración bergsoniana. Padece su cohesión íntima en hacerla que es perpetuamente irracional y mágica, de elementos que no son unidos por una relación extática de ser intemporalizada, sin temporalizarse, en que la interpenetración de hecho temporiza y sólo puede compararse a la acción mágica del hechizo a distancia y disimula una multiplicidad de ahoras ya hechos. Y estos caracteres no provienen de un error de los psicólogos, de un defecto de conocimiento, son constitutivos de la temporalidad psíquica, hipostasis de la temporalidad originaria. La unidad absoluta de lo psíquico es, en efecto, ontológica y la proyección de la unidad extática del para sí. Pero como esa proyección se hace en el en sí, que es lo que es en la proximidad sin temporalidad originaria y de la identidad, la unidad extática se fragmenta en una infinidad de ahoras, que son lo que son, y que precisamente a causa de ello tienden a aislarse en su identidad en sí. De este modo, participando a la vez del en sí y de la temporalidad psíquica, oculta una contradicción que no se supera. Esto no debe asombrarnos, producida por la reflexión impura. Es natural que ella sea sida, lo que no es, y que no sea lo que es sida. Esto último lo hará aún más claro. Un examen de las relaciones que las formas psíquicas mantienen entre sí en el seno del tiempo psíquico. Señalemos ante todo que es efectivamente la interpenetración lo que rige la conexión de los sentimientos. Por ejemplo, en el seno de una forma psíquica compleja, todo el mundo conoce esos sentimientos de amistad matizados de envidia, esos odios penetrados, no obstante de estima, esas camaraderías amorosas que los novelistas han descrito con frecuencia. Es cierto también que captamos una amistad matizada de envidia a la manera de una taza de café con una nube de leche. Sin duda, esta aproximación es burda. Empero, lo cierto es que la amistad amorosa no se da como una simple especificación del género amistad, al modo en que el triángulo isósceles es una especificación del género triángulo. La amistad se da como penetrada íntegramente por el amor íntegro, y empero no es amor, no se hace amor. De otro modo, perdería su autonomía como amistad. En cambio, se constituye un objeto inerte y en sí que el lenguaje encuentra difícil nombrar, y que en el amor en sí y autónomo se extiende mágicamente a través de toda la amistad, como la pierna se extiende a través de todo el mar en la tradición estoica. Pero los procesos psíquicos implican también la acción a distancia de formas anteriores sobre formas posteriores. No podríamos concebir esta acción a distancia al modo de la causalidad simple que se encuentra, por ejemplo, en la mecánica clásica, y que supone la existencia totalmente inerte de un móvil encerrado en un instante, ni tampoco al modo de la causalidad física concebida a la manera de Stuart Mill, la que se define por la sucesión constante e incondicionada de dos estados. Cada uno de los dos, en su ser propio, excluye al otro. En tanto que lo psíquico es objetivación del para sí, posee una espontaneidad degradada, captada como cualidad interna y dada como su forma, y por otra, inseparable de su fuerza cohesiva. No podría darse, pues, rigurosamente como producido por la forma anterior. Pero, por otra parte, esa espontaneidad tampoco podría determinarse a sí misma a existir, ya que no es captada sino como una determinación entre otras de un existente dado. Se sigue de ello que la forma anterior ha de hacer nacer a distancia una forma de la misma naturaleza, que se organiza espontáneamente como forma de transcurso. No hay aquí ser
que haya de ser su modo de habiéndolo sido, y que se influyen mutuamente a distancia. Esta influencia se manifestará sea por penetración, sea por motivación. En el primer caso, lo reflexivo aprende como un solo objeto dos objetos psíquicos que habían sido dados previamente de modo separado. Resulta de ello, sea un objeto psíquico nuevo, cada una de cuyas características será la síntesis de las otras dos, sea un objeto de sí mismo ininteligible, que se da a la vez como íntegramente el uno e íntegramente el otro, sin que haya alteración del uno ni del otro. En la motivación, por el contrario, ambos objetos permanecen en sus respectivos lugares, pero un objeto psíquico, siendo forma organizada y multiplicidad de interpenetración, no puede actuar sino íntegramente de una vez sobre otro objeto íntegro. Se sigue de aquí una acción total y a distancia por influencia mágica del uno sobre el otro. Por ejemplo, mi humillación de ayer motiva íntegramente mi humor de esta mañana, etc. Que esta acción a distancia es totalmente mágica e irracional, lo prueban, mejor que ningún análisis, los vanos esfuerzos de los psicólogos intelectualistas por incluirla, permaneciendo en el plano de lo psíquico a una causalidad inteligible por medio de un análisis intelectual. Así, Proust busca perpetuamente descubrir, por descomposición intelectualista, en la sucesión temporal de los estados psíquicos, nexos de causalidad racional entre estos estados. Pero, al término de tales análisis, no puede ofrecernos sino resultados semejantes a este. Tan pronto como Swann podía representarse a Odette sin horror, tan pronto como veía nuevamente la bondad en su sonrisa, y los celos añadían ya a su amor el deseo de arrancarla a los otros, ese amor torna a ser un gusto por las sensaciones que le daba la persona de Odette, por el placer que le producía admirar como un espectáculo o interrogar como un fenómeno el alzarse de una mirada suya, la formación de una de sus sonrisas, la emisión de una entonación de su voz. Y este placer diferente de todos los demás había acabado por crear en él una necesidad de ella, que sólo ella podía saciar con su presencia o sus cartas. Así, por el propio quimismo de su mal, después de haber hecho celos con su amor, comenzaba de nuevo a fabricar ternura, piedad hacia Odette. Este texto concierne evidentemente a lo psíquico. En efecto, se ven sentimientos individualizados y separados por naturaleza actuar los unos sobre los otros, pero Proust trata de esclarecer sus acciones y clasificarlas, intentando hacer inteligibles así las alternativas por las que ha de pasar Swann. No se limita a describir las comprobaciones que él mismo pudo hacer, el tránsito por oscilación de los celos rencorosos al amor, tierno. Quiere explicarlas. ¿Cuáles son los resultados de este análisis? Queda suprimida la infingibilidad de lo psíquico. Es fácil ver que esta reducción algo arbitraria de las normas psíquicas mayores a elementos más simples acentúa, por el contrario, la irracionalidad mágica de las relaciones que los objetos psíquicos mantienen entre sí. ¿Cómo pueden los celos añadir al amor el deseo de arrancarle a los otros? Y cómo este deseo, una vez adicionado al amor, siempre la imagen de la nube de la leche añadida al café, puede impedirle tornar a ser un gusto por las sensaciones que le daba la persona de Odette, y cómo el placer puede crear una necesidad, y el amor, cómo puede fabricar esos celos que a su vez le añadirán el deseo de arrancar a Odette de los otros, y cómo, liberado de este deseo, podrá fabricar de nuevo ternura. Proust trata de constituir aquí un quimismo simbólico, pero las imágenes químicas de que se sirve son aptas simplemente para enmascarar motivaciones y acciones irracionales. Se trata de arrastrarnos hacia una interpretación mecanicista de lo psíquico, la cual, sin ser más inteligible, deformaría completamente su naturaleza. Empero, es inevitable mostrarnos entre los estados extrañas relaciones casi interhumanas, crear, fabricar, añadir, que dejarían casi suponer
que esos objetos psíquicos son agentes animados. En las descripciones de Proust, el análisis intelectualista muestra en cada paso sus límites. No puede operar sus descomposiciones y sus clasificaciones sino en la superficie, sobre un fondo de irracionalidad total. Es preciso renunciar a reducir lo irracional de la causalidad psíquica. Mi causalidad es la degradación, operada a lo mágico, de un para sí extático que es su ser a distancia de sí, en un en sí que es lo que es en su sitio. La acción mágica a distancia y por influencia es el resultado necesario de esa relajación de los nexos de ser. El psicólogo debe describir esos nexos irracionales y tomarlos como datos primeros del mundo psíquico. Así, la conciencia reflexiva se constituye como conciencia de duración, y de este modo la duración psíquica aparece a la conciencia. Esta temporalidad psíquica, como proyección en el en sí de la temporalidad originaria, es un ser virtual, cuyo flujo fantasma no cesa de acompañar a la temporalización extática del para sí, en tanto que ésta es captada por la reflexión, pero desaparece totalmente si el para sí permanece en el plano irreflexivo, o si la reflexión impura se purifica. La temporalidad psíquica es semejante a la temporalidad originaria, en lo de aparecer como un modo de ser de objetos concretos, y no como un marco o una regla preestablecida. El tiempo psíquico no es sino la colección unificada de los objetos temporales, pero su diferencia esencial con la temporalidad originaria reside en que aquel es mientras que ésta se temporaliza, en tanto que tal tiempo psíquico no puede ser constituido sino con pasado, y el futuro no puede ser sino un pasado que vendrá después del pasado presente, es decir, que la forma vacía, antes-después, es hipostasiada y te da las relaciones entre objetos igualmente pasados.